recordar a que grabe. Ok, sí, ya estoy grabando. Entonces, llega pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí la fuente de Jacob. Jesús, pues, cansado de la caminata, estaba sentado así sobre la fuente. Era como la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Le dice Jesús, dame de beber. Le dice pues la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo un judío, me pides de beber a mí, siendo una mujer samaritana? Leí del 5 al 9 corrido. Ahora me paso al 16. Fíjense hasta dónde me paso y llegan la línea. Lleva la línea de lectura que estoy dando. Lo último que dije del 9 es, ¿cómo tú, siendo un judío, me pides de beber a mí, siendo una mujer samaritana? Le dice Jesús, vete, llama a tu marido y ven acá. Contestó la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dice Jesús, bien dices, no tengo marido, pues tuviste 5 maridos y quien ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres profeta. Llegué al 19, me paso al 28. Vean todo lo que está como añadido. Dejó pues su cántaro la mujer, se marchó a la ciudad y dice a la gente, venid, ved a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será este acaso el Mesías? Salieron de la ciudad y fueron hacia él. Llegué al 30. Del 30 me paso al 40. Cuando pues llegaron a él los samaritanos, le rogaban que permanecieran con ellos y permaneció allí 2 días. Y muchos creyeron en su palabra, por su palabra. Y se acabó. Ok, ¿cómo les pareció? Continuo, consecuencia total. Ahí Simple está. de entender, o sea, hay una secuencia. Hay una secuencia totalmente lógica. Sin embargo, ustedes notan que los versículos que no leí eran otros temas. ¿O no lo notaron? Sí. Así es, licenciada, no tiene continuidad. Y por ejemplo, muy bien se puede contar este relato sin necesidad de los apóstoles. Sí. Sí, porque en la primera parte que usted leyó del 5 al 9, incluso en la versión de la Biblia que yo tengo, 8, sí, como que está metido ahí por mencionar algo de los discípulos, porque nada que ver tiene eso que se agregó, porque en mi 8 dice, los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. Nada que ver tiene ese parrafito con el resto del relato. Bueno, pero sí tiene que ver, porque ahí eso, con el relato no, pero ya con la institucionalización de ese capítulo, sí, porque ellos son los testigos. Claro. Fija, va. Luego ahí hay otro tema que es el tema del agua viva. Sí. Y hay otro tema que es el tema del culto. ¿Dónde hay que dar culto?
También hay otra parte donde él dice, serán verdaderos, ¿no? ¿Dónde dice? Cuando él dice, ese soy yo. Está ahí, creo que el que tú estás viendo es el El 23. 25, el 26 dice que dice la mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Ok, entonces cuando se hace ese estudio literario, y eso es lo que hace la hermenéutica toma un texto y lo analiza, así como lo estamos haciendo ahorita. Ahorita estamos haciendo una cosa muy sencilla, pues, porque no, eso se necesitan reglas y una serie de formas para hacer una exégesis después, ¿verdad? O sea, para sacar de una pericopa, sacar el estrato del mensaje. Pero yo quiero pues que ustedes entiendan, no, porque si no habían entendido los sinópticos, con esto lo van a entender, pero tienen que ir dándose cuenta, siendo conscientes del estudio que estamos teniendo y del objetivo de este estudio. El objetivo no es ni una nota, ni yo sé que a ustedes les interesa una nota y definitivamente la van a tener, pero el objetivo es que ustedes comprendan cómo se lee la escritura, que la escritura es como un mundo y hay que entrar a ese mundo con las características que lo tiene, o sea, los contextos, hay un contexto histórico, hay un contexto geográfico, hay un contexto literario, hay un contexto cultural, social, religioso, tanto del tiempo de Jesús, y entonces todo eso no es que nosotros digamos, me tenga que entender en detalle cómo era, pero sí tengo que entender que Jesús era un judío y que le hablaba a judíos, que sin ser él un filósofo, sin ser él un erudito, pues ya sea un sumo sacerdote o un escriba o un fariseo, era una persona que le hablaba al pueblo con sus palabras. Cuando hablaba las parábolas eran ejemplos que ellos entendían perfectamente. Entonces, aquí vamos a encontrar un testimonio, pero un testimonio del origen, por eso dice aquí, mapa de las comunidades juánicas. O sea, ¿cómo se originaron esas? Miren qué bonito. Es un relato precioso cuando usted entiende quién fue la primera que dio origen a esa comunidad en Sicar. ¿Quién fue? Samaritana. Samaritana, ¿Y quién era la samaritana? una pecadora. Ahí está, mire qué bonito, mire qué Betsy, bonito. Betsy, una aportación. Yo comentaba con Alina, mi hija, que yo estaba encantada con mi Biblia. Yo tengo la Biblia de Navarra. Ujú. Tiene unos pies de página enormes, casi tiene más pie de página que el texto. Ajá. Mucho lo que leí del capítulo 4. Ujú. El Señor, como verdadero hombre, se fatiga y necesita reponer fuerzas, siente hambre, siente sed. Ujú. Dice que es pues conmovedor ver al maestro agotado, pero más que la fatiga del cuerpo, le consume la sed de almas. Por Bueno, pero, pero eso, ¿verdad? eso ya es una interpretación de la humanidad, ¿verdad? Exacto. Eso ya Pero yo. aquí también agrega que al llegar la samaritana, aquella mujer pecadora, el corazón sacerdotal de Cristo se vuelca, ¿verdad? Para recuperar la oveja perdida. Y por eso es que él empieza diciéndole que busque a su esposo, porque es para que, como reconocer el pecado donde ella vivía. Ujú. Sí, y si usted va a la Jerusalén es más de estudio.
Entonces, cuando usted ve la Jerusalén, pues le va colocando igual de notas de pie de página bastantes, pero ya se las va dando con sentido de estudio, ¿verdad? Entonces, cada Biblia tiene su enfoque, por eso dicen Biblia pastoral, Biblia para adolescentes, o sea, los evangelios son lo mismo, pero se va a utilizar tanto los comentarios de pie de página como a veces las palabras del evangelio se van a cambiar con el objetivo de hacerlos más accesible a los destinatarios, cosa que ustedes ya vieron que se hicieron desde el principio, pues se hizo desde el principio, porque lo que se interesaba era que conocieran a Jesús, que es lo que se necesita hoy, pero no tanto con imágenes fantasiosas, sino con una verdadera humanidad, con un verdadero sentido de conciencia, porque si algo caracteriza a Jesús es que es un hombre real y lee su realidad. Y él está claro, pues, que quien necesita de él, de la salvación, porque su nombre significa Salvador, pero eso en otro contexto, aquí ni siquiera. Aquí en Juan ni siquiera se cuenta eso, pero si ustedes van a Lucas y van a Mateo, pues ahí van a entender que el nombre de Jesús significa Salvador, porque ahí es donde el evangelista va a tener que explicar el nombre a los destinatarios, porque ellos no sabían, pues, por qué se llamaba así. Entonces, porque no eran judíos. Y también, ¿verdad? Cuando habla de sus hermanos y sus parientes, ¿verdad? No, la forma, ni siquiera el calendario era como nuestro calendario. Ellos tenían calendario lunar, nosotros tenemos hoy calendario solar. Por eso es que ustedes tienen la fiesta movible de la Pascua judía. Se mueve porque la fiesta era lunar y siempre van a encontrar el Jueves Santo la luna llena, porque son las fases de la luna y las fiestas estaban desarrolladas con ese calendario lunar. Hoy nosotros tenemos un calendario solar con números diferentes y todos los nombres diferentes, porque pues es otro calendario. Todo eso lo tenemos que tener claro cuando leemos la escritura, porque no se trata tanto de un tema, pues así como espiritual, es integral, o sea, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente, tiene que ver con el espíritu, o sea, la realidad somos todo eso, no somos ni solo el espíritu, ni solo lo biológico, ni solo lo psicológico, pues estamos integrados. Bueno, entonces, así, ese es para que vean pues que las Biblias, dependiendo la que ustedes tengan, van a tener notas de pie de página más enriquecedoras, a veces pastorales, a veces exegéticas, depende de la Biblia que tenga. Otra Bueno, cosa que me da la atención, Betsy, perdón que interrumpa, y no, es no, no. que también le da como lugar a las tradiciones del lugar, como siendo muy, muy astuto para entrar a la hora de la gente, ¿va? Porque escoge llegar al pozo Jacob. Entonces yo creo que desde ahí empieza como a darle la dignidad a las costumbres para llegar después a eso y decirle que esta agua y que él va a dar un agua viva y todo ese tema. Entonces siento como que eso, pues, que le da esa dignidad al llegar a la comunidad. Ujú. Sí, porque ya ve pues que ellos eran judíos. Lo que está diciendo el texto, que ellos eran tan judíos como los judíos, porque ahí estaba un pozo que perteneció a Jacob. ¿Y quién era Jacob? Pues era descendiente de Abraham. O sea, es el padre de todos los israelitas. Pero quién es Abraham? Abraham era un pagano, porque dice era de Ur de Caldea. Entonces, hay que tener todo eso en la mente. Hay que tener todo eso en la mente para ir comprendiendo el texto. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien, ¿o no? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Sí, sí, vamos bien.
Entonces, aquí vamos a ver entonces el proceso histórico. Vamos a hacer una especie de croquis para que ustedes vayan comprendiendo lo que yo ya les dije, pero ahora les queda aquí escrito. Entonces, en primer momento, lo que les acabo de leer, primero están los orígenes de la época antigua, más o menos entre el año 30 y 70, que es la etapa preliteraria. ¿Qué quiere decir? Que ahí no había nada escrito. Al menos en este, estamos hablando de Juan, no nos vamos a ir a otros lados porque estamos en Juan. En este no había nada escrito de Juan. Habían tradiciones, lo que les dije, tradiciones básicas, ¿verdad? Las juánicas de comunidades fundadas acuérdense de que las personas se iban a misionar de dos en dos. Ese relato está en el Evangelio. O sea, cuando hay relatos así es que seguramente así fue. Ellos querían llevar a Jesús, ellos tuvieron como una consigna, vayan a todo el mundo. Entonces ellos hicieron eso. Y entonces iban de dos en dos, iban formando comunidades. Y entonces, pues, ¿cómo lo hacían? Oralmente, ¿verdad? Entonces tenemos las tradiciones básicas, orales, pero también habían tradiciones independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Que una comunidad la tenía y otra no. ¿Cómo llegó esa tradición a esa comunidad? Pues de repente llegó otro grupo de personas que llevaba otro tipo de tradiciones y todas se iban como recogiendo. Y también había una colección de signos. Todo esta letra A está hablando de un periodo preliterario. Y acuérdense ustedes que los evangelios no se escriben porque les interesa. ¿De qué fueron testigos ellos? Ellos fueron testigos de su pasión, muerte y resurrección. Ellos no fueron testigos de dónde nació, ni cómo nació, ni qué hizo, ni siquiera en todo el tiempo de su misión. Ellos fueron testigos básicamente de los últimos momentos de Jesús. Y los apóstoles en los sinópticos, les dije, o no sé si se los dije hace 8 días, posiblemente de un ministerio de año y medio, ni siquiera 3. Ahora, en el Evangelio de Juan sí hay 3 años. ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús, si ustedes se fijan, aquí hay otras diferencias, si ustedes se fijan, Jesús, todo su ministerio, si ustedes van a misa todos los días y ustedes han leído todos los días a Marcos, ustedes se fijan que casi todas las acciones Jesús las hace en Galilea, en Cafarnaúm, va para el otro lado del lago, regresa, va para Gerasa, regresa a Cafarnaúm, luego va a otras regiones, va a Tiro y Sidón, está en toda la parte norte. Y solo camina del capítulo 8 en Marcos para su pasión y su muerte, camina a Jerusalén, y en ese camino a Jerusalén es donde él va enseñando, va compartiendo con ellos, va curando, va en caminos, un ciego, bueno, eso van a ser los sinópticos. En Juan no. En Juan Jesús está en Galilea, y luego está en Cafarnaúm, y luego está en Jerusalén, y luego está en Betania, y luego está en Canaán. O sea, hay un movimiento de Jesús, y en Jerusalén está mucho tiempo. Entonces pasa mucho tiempo ahí. En cambio, en los sinópticos solo llega, entra victorioso y luego está todo el desenlace de su pasión y su muerte. No sé si me captan lo que les estoy diciendo hasta ahí. ¿Sí va? Sí, Betsy. Ok, entonces todo esto en el A tenemos todo del año 30 al 70, tenemos toda esta etapa preliteraria. Luego, los grupos juánicos se configuraban en esa época antigua un movimiento mesiánico de renovación dentro del judaísmo. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, todas las expectativas, todas las promesas del Antiguo Testamento empiezan en el Deuteronomio, cuando Dios le dice a Moisés que va a suscitar un profeta en el pueblo como él. Y luego cuando ya va a morir Moisés dice, y pasaron los años y no hubo un profeta como Moisés. Hubo profetas, Isaías, Jeremías, todos, hubo muchos profetas, pero ninguno fue como Moisés. Y la promesa era que iba a suscitar a uno mejor que Moisés. Y está toda esa promesa de un hombre justo, todo lo que repite después Isaías, es la promesa que ha hecho Dios desde Moisés. Entonces, eso está en el Deuteronomio. Entonces, vemos, les voy a decir dónde está para que lo puedan ver. Si mal no recuerdo, está en, ahorita les digo dónde está eso. Está en la introducción. Dice, está en el Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 12. Dice, el Deuteronomio en el texto al que aludimos recuerda las diversas formas de apertura del futuro que se practicaba en torno a Israel. Cuando entres en la tierra que va a dar el Señor, tu Dios, no imites las abominaciones de esos pueblos. No haya dentro de los tuyos quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos. Es decir, ahí está diciendo toda una serie de instrucciones de lo que van a encontrar en esa entrada. Eso está en el capítulo 18. Pero ya en el capítulo 34, ya cuando Dios le ha ofrecido a Moisés que va a suscitar dice, en el libro del Deuteronomio se encuentra una promesa muy diferente de la esperanza mesiánica de los libros del Antiguo Testamento. No se promete un rey, sino se le dice a Moisés de que va a haber un hombre, va a suscitar Dios un hombre que es más que él, un nuevo Moisés. Y ahí vamos a encontrar la postura de Jesús, que siempre va a decir, Moisés dijo, pero yo les digo. Y entonces ya en el capítulo 34, versículo 10 del Deuteronomio dice, pero no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Ahora vean a Jesús, hablando con su padre, todavía el domingo lo veíamos, ¿verdad? Que después de curar y todo, iba a la madrugada y ahí estaba largas horas cara a cara con su padre. Entonces, eso era lo que estaba prometido, eso era lo que se esperaba, un Mesías. Entonces, aquí tenemos estos grupos juánicos de esa época, tenían ese movimiento mesiánico, pero el que surgió antes de Jesús fue David. ¿Y qué fue lo que hizo David? Pues David no fue profeta, sino que fue el rey ungido. Pero este rey logró hacer una confederación de las 12 tribus y a cada una le dio su territorio. Y como fue un guerrero, él salía a la batallar y todas las guerras pues las iba ganando. Entonces le dio al país, le dio pues paz, armonía, prosperidad, tranquilidad. ¿Y qué pasa cuando un país está así estable? Pues prolifera, pero prolifera como pueblo, como raza, o sea, nacen muchos niños, pero además de eso prolifera la escritura, prolifera todo, pues el intelecto, y es en esa parte, el Antiguo Testamento
todo lo oral se pone por escrito en el periodo de David porque es el tiempo de oro de Israel, la época de oro. Entonces, cuando ellos, dice aquí, los grupos juánicos esperaban ese movimiento mesiánico, eso pasaba también con los apóstoles. ¿Por qué no aceptan que Jesús va a morir y todo? Porque ellos quieren a este Mesías que dé lo mismo que había dado David. Estabilidad, que saque a los romanos de ahí, que venza y que toda esa configuración, todo ese regreso, toda esa estabilidad, porque decíamos hace 8 días que Palestina era un territorio de paso. Entonces muchos imperios y sobre todo Samaria había estado pues con muchos imperios, los persas, los griegos, los sirios, Asiria, Babilonia, que se los había llevado al exilio. Bueno, entonces ese movimiento mesiánico era un movimiento en el cual esperaban a un Mesías muy similar a David. Entonces, incluso los apóstoles, cuando Jesús va para Jerusalén, ellos están seguros que Jesús va a ir ahí a triunfar. Y en el camino ellos van pensando quién va a estar a su derecha y a su izquierda, quién va a gobernar con él. Y Jesús está anunciando su pasión y su muerte. Y también en otro momento que Jesús, eso es en los sinópticos, cuando Jesús está anunciando su muerte, en los sinópticos ellos van pensando, ¿quién será el preferido? ¿Verdad? O cuando la primera vez en los sinópticos, que en Cesarea de Filipo, que dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues Pedro, pues claro, es el Mesías, pero con esta mentalidad. Bueno, eso es necesario saberlo porque eso existió en el tiempo de Jesús y eso se desarrollaba. Incluso cuando se pensó que él por la resurrección iba a volver, o sea, la parucía pronto, pues entonces iba a venir también a echar penca con todos y iba a vencer a todos los que afectaran a Israel. Es más, Israel sigue esperando eso, pues. Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó con estas comunidades? Lo que pasó es que en el año 70 y 80, que es lo que les estaba diciendo, pues en los 68 más o menos, pues fue la quema del templo, fue la destrucción del templo, fue una revuelta judía, y en el año 70 y 80 lo que pasó es que los expulsaron a todas estas comunidades que estaban en Palestina, los expulsaron de la sinagoga, porque ya no había templo, ¿verdad? Entonces los expulsaron de la sinagoga. Entonces en esto que les leí, esta es la primera etapa literaria, que es justamente cuando lo sacan. Entonces ellos empiezan a poner por escrito que las tradiciones básicas. Entonces aquí es lo que les va a aparecer en casi todas las Biblias. La escuela, miren, no fue una persona, la escuela juánica escribió hacia el año 80 su primer evangelio, que fue más o menos como el que yo le leí. Esto no es palabra de Dios lo que yo les estoy leyendo, es un estudio literario, un acercamiento, ¿verdad? Al texto desde la hermenéutica y la exégesis, que tendrá sus bemoles, pero que nos da una claridad de todos esos procesos. Por eso dice ahí, ese primer evangelio tiene una configuración literaria básicamente narrativa. Como oyeron, lo que les leí fue una narración. Jesús llegó, estaba cansado, tenía sed, se sentó, ahí estaba ahí la mujer, le pidió agua, tuvieron un pequeño diálogo, Jesús le dice pues que la mujer le dice que llame a su marido, la mujer le dice que no tiene, y entonces va. Cuando ella se impresiona, pues de que Jesús le haya dicho eso, va con la gente y le dice, este hombre ha dicho, o sea, fue la primera misionera, la primera evangelizadora. Obviamente estaba impactado por lo que Jesús le había dicho, porque no se puede evangelizar sin el impacto. Entonces ella se impactó y fue a contar, a decir, llevó el mensaje. Es lo que pasa.
Cuando no estamos impactados, no tenemos nada que decirle a nadie. Bueno, entonces ahí ven, era una narrativa muy semejante a Marcos, o sea, esquemático. Marcos es esquemático. Entonces, Héctor, que usted me decía, no lo encuentro parecido. Ya aquí, ya ve que sí hay un parecido, hay un esquema. Pero ya los estudios literarios demuestran, pues, de que ahí van teniendo diversas cambios, ¿verdad? Entonces, aquí va el otro paso. El trauma de su expulsión del seno del judaísmo significó para los grupos mesiánicos juánicos su nacimiento como una comunidad religiosa nueva. Ven, ¿se dan cuenta ustedes que el momento de la crisis hay un momento de gestación? O se muere o surge de otra manera. Y entonces aquí ellos surgieron de otra manera, ¿verdad? Como una comunidad religiosa nueva. Entonces ya empieza una religión. O sea, ojo con eso, ¿verdad? Cómo se van dando los procesos, incluso de la religión. Acuérdense que cuando estudiamos a Pablo, pues vimos que era el único que nosotros teníamos que había escrito él. Él escribió a las comunidades de las que fundó con un tema doctrinal o pastoral. Esa era la forma literaria. O sea, era una carta pastoral o literaria. O el que diga o doctrinal o pastoral. O sea, quería transmitir una doctrina en relación a cómo se vive la vida de Jesús, o quería la doctrina o el pastoreo. Lo que ya había enseñado, quería él darle seguimiento. Entonces, eso está claro, él lo escribió, él lo pone ahí. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues con Pablo lo que pasó fue que después tuvieron que buscar esas cartas para hacer como una recopilación y hacer como un cuerpo. Acuérdense que dijimos que incluso 2 de la carta de los Corintios no se encuentran, pero sí se sabe que existió porque él mismo hace mención de esas cartas en su carta, pero no las tenemos, ¿ok? Pero ahí ya tenemos una información de cómo se va desarrollando todo ese proceso literario. Estas comunidades juánicas que se fueron formando ya como una nueva comunidad religiosa tenían una propia identidad y claramente estaban separadas del judaísmo porque los habían sacado, ¿verdad? Luego, ¿qué pasó? Después, en el año 80, finales del 80, principios ya del año 2, ¿verdad? ¿Sí, Alina? Sí, una preguntita que me acaba de surgir. Bien. O sea, ¿dónde o de qué se basan para llamar a estas comunidades juánicas? Pues justamente por la forma como está narrado, por la clasificación como se hace. Por ejemplo, igual lo vimos con Pablo, que habían ciertas, por ejemplo, ¿por qué la carta a los hebreos no es carta y no es de Pablo? ¿Por qué? Pues porque el estudio literario dice no era su forma, no era la manera de hablar, en primer lugar no es una carta, es una especie de una homilía, es como un sermón muy importante. Ese tema de los hebreos, porque si ustedes quieren saber verdaderamente la teología de Jesús de Nazaret, lean la carta de los hebreos. Y entonces ustedes van a saber realmente quién es Jesús y para qué y qué es lo que hace. Ahí está toda la teología de Jesús. Pero si ustedes leen la introducción, dice, todavía hay mucha gente que dice, Pablo escribió la carta de los hebreos. Pablo no escribió esa carta. ¿Por qué? Porque el estudio literario hace ver de que es otro estilo, otra forma, otro mensaje. Igual pasa con las comunidades juánicas. Ustedes mismos, pues Héctor lo decía, no tienen nada parecido ni con los sinópticos. Es otra tradición diferente.
Sí, Héctor. Pensaba, licenciada, que tal vez se llaman comunidades juánicas porque es el lugar donde tal vez vivía Juan, digo yo, o es a esas comunidades fueron donde escribieron el Evangelio de Juan. Pero es que ya se fijaron que ahí van Evangelio 1, no hubo un Evangelio. Un Evangelio tuvo procesos y por eso les presenté un mapa al principio, para que vieran que las comunidades no estaban solo en un lugar, estaban dispersas. Se quiere igual que las comunidades de Pablo, Corinto, Gálatas, Tesalónica, eran comunidades diversas en distintos lugares. Entonces, sí tienen que volver a leer esto y tratar de comprender. Yo sé que es nuevo, pero ¿qué quieren que haga? Betsy, le queda menos de un minuto. No, yo sí comprendí lo que me dijo, se me quitó la duda. Y le queda menos de un minuto, solo le aviso. Pero tienen que volverse a conectar, ¿verdad? Porque ¿qué hora es ahorita? Ahorita ya terminó. No, si es hasta las 9. Ah, es hasta las 9. Sí, ¿qué hora es ahorita? 9 menos 10. Ah, ya tan pronto. Sí. Entonces, ¿ya no se van a conectar o qué? Betsy, la clase es hasta las 8:50. Ah, o sea que ya se acabó. Me dijeron que era hasta las 9. Ok. Bueno, Yo tengo un horario de 7:40 a 8. 8 murió. bueno, pues entonces esto va a estar grabado ahí hasta el día. Vaya, y había más, pero qué rápido se fue el tiempo. Espero que no tengan tantas dudas y si no, apúntenlas y empezamos la clase